Luego de los análisis que hicimos sobre Angine de Poitrine, muchos han recomendado que escuchemos a una compositora británica, si mal no tengo entendido, si no cualquier aclaración es bienvenida debajo en los comentarios, que se llama Maddie Ashman y que, según han comentado, va por una línea similar a la de la microtonalidad que escuchamos en Angine de Poitrine y otros artistas en los videos previos que hemos hecho al respecto. Así que vamos a ver con qué nos encontramos con esta canción que se llama Dark. Cualquier desprevenido podría decir tranquilamente que la guitarra está desafinada y ella está acompañando con su dulce voz la desafinación que está producida en la guitarra. Sin embargo, claramente estamos en el ámbito de la microtonalidad. Se acerca mucho a lo que habíamos visto en los otros videos análisis al respecto, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate cómo está interactuando muy empáticamente con su instrumento, con sus dos instrumentos, la guitarra y su voz. Y además fíjate lo interesante que es en cómo puedes seguir construyendo frases gramaticalmente coherentes independientemente de que no esté utilizando recursos tonales como solemos mencionar en ciertos análisis musicales. Fíjate cómo está construyendo las frases por partes, hace una pregunta, hace una respuesta e incluso está ejecutando la guitarra de forma preparada, como diríamos en la música académica contemporánea, dado que está haciendo un uso ampliado de las capacidades propias del instrumento, es decir, no se circunscribe solamente a tocar las cuerdas, sino que también la golpea, las tironea y otras cuestiones más que seguiremos escuchando. Y además fíjate cómo prácticamente está haciendo una monodía o está haciendo monofónica o bien está haciendo una melodía acompañada. ¿Por qué digo que está haciendo una monodía? Porque tanto su voz hablada o cantada en este caso como la voz del instrumento que está ejecutando están haciendo la misma línea melódica en simultáneo. Por eso hablamos de una sola melodía, es decir, una monodía, independientemente de que haya dos instrumentos distintos que la estén ejecutando. Aunque también cuando deja de hacer la monodía explícitamente y golpea la guitarra y ejecuta algunos sonidos más percusivos, claramente ahí podría pensarse como una melodía acompañada, porque la voz sigue cantando, pero el instrumento ya no duplica exactamente lo que está cantando con su voz. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Me está agradando mucho esto que estoy escuchando con Maddie Ashman, así que muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Cualquier otro comentario o recomendación al respecto es más que bienvenido debajo en la sección de comentarios y también me gustaría saber qué opinas sobre esta música. Si te sentarías a escucharla, si irías a un concierto a escucharla tocar en vivo. Creo que la experiencia en vivo termina siendo mucho más nutritiva que escuchar una versión grabada. Algo similar dijimos cuando hablamos de Angine de Poitrine en los otros videos y luego haremos un breve comentario al respecto de qué capacidad tiene la inteligencia artificial de repente para poder emular, reproducir o crear piezas de estas características. Y fíjate cómo ahora va agregando elementos de a poco para dosificar toda la información a lo largo de la canción. Va construyendo arquitectónicamente la pieza muy de a poco, porque ahora tiene incorporado ese ostinato en la sexta cuerda de la guitarra que hace las veces básicamente de un metrónomo o bien de un acompañamiento rítmico y sostenido que le permite seguir dibujando por encima. Pero fíjate la ductilidad que tiene para pasar de un tipo de entonación a la otra sin ningún tipo de inconvenientes y manteniendo sobre todo, que esto me parece lo más destacable, la coherencia de la pieza, porque como mencioné previamente, independientemente de que no esté utilizando los recursos tradicionales a los que estamos acostumbrados en la música mainstream, al menos sigue teniendo coherencia, es decir, sigue creando una sintaxis, una gramática musical que puede ser comprendida sin tener que ponernos a ver específicamente qué notas, con qué temperamento, con qué afinación específica, en dónde están apareciendo los microtonos, porque básicamente uno escucha desde el primer momento como si hubiera algo que está fuera de temperamento o bien fuera de afinación temperada o estándar, que es lo que lo vuelve muy atractivo, claramente.
Fíjate cómo armó esas dos frases. Hace taran, tan, taran, tan, chan, chan. Repite eso y luego lo hace más agudo, básicamente. Lo mismo que decíamos antes respecto a la gramática musical. Y algo que me llama la atención del videoclip, no sé si es una sobregrabación o bien es la grabación en vivo, porque está microfoneada tanto la guitarra como su voz, con más de un micrófono disponible. Pero fíjate que detrás están los cuerpos de la batería, básicamente, que estarían afectando las resonancias tanto de su voz como de la guitarra. Así que no sé si es una búsqueda estética simplemente para que se vean los instrumentos del estudio, o bien hay algún tipo de afectación o de intención directa respecto de la interacción entre la batería que está en el fondo, sin ejecutarse por supuesto, pero todos los instrumentos resuenan, todos los objetos resuenan por más que no los podamos oír particularmente. Con lo cual, eso es algo a mencionar. Si tenés información al respecto, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios. Algo que tiene de muy interesante, en mi humilde opinión, esta clase de música es el gran e intenso manejo de dinámicas. Es decir, que por momentos suena muy pero muy fuerte y atacado y por otros momentos suena tremendamente íntimo, como si nos estuvieran susurrando en el oído. Y claramente una referencia que se me presenta de inmediato es a una artista que ya he mencionado bastante en este canal, que se llama Juana Molina, que es una compositora, cantante, guitarrista, multiinstrumentista, también al igual que Maddie Ashman de Argentina, que si no viste esos videos, que también mencioné dentro de los videos de Angine de Poitrine, te los dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, pero hay una búsqueda similar, aunque Juana Molina va más por el lado de lo electrónico. No sé si Maddie Ashman también usa elementos electrónicos per se, porque esta es la primera vez que la escucho y solamente está con su guitarra, así que también si tienes algo para recomendar, es más que bienvenido nuevamente. Justo lo que mencionaba de las dinámicas, y además fíjate cómo gracias a este uso ampliado del instrumento cada vez hay menos elementos que quedan por fuera. Esto es quizás lo paradójico con la música académicamente contemporánea o bien con la microtonalidad en particular, que a medida que uno amplía el espectro de permisos musicales que uno puede darse para ejecutar, interpretar y componer en esta serie de dinámicas, en esta serie de estilos, de repente hay cada vez menos elementos que quedan por fuera de la órbita de lo representable, de lo tocable, de lo medible o mensurable. Y claramente cada uno tiene sus gustos y quizás podés escuchar esto un momento y en otros momentos no, como cualquier otra clase de música, que sea algo que no se estila hacer o que parece fuera de la normativa, de la tonalidad o las modalidades musicales, no quiere decir que no sea disfrutable y vivible de alguna forma, si se me permite la expresión, en determinados momentos. Estamos acercándonos al final de la interpretación de la canción Dark de Maddie Ashman, ahí lo dije bien, que versa sobre la microtonalidad. Es como si por momentos estuviera enojada, por otros momentos feliz, como si estuviera conversando consigo misma. Es como si ella y la guitarra se confundieran, lograran una suerte de simbiosis tremendamente profunda que autodialoga, es decir, que dialoga o conversa consigo misma en este ir y venir sin otra vez, y lo vuelvo a repetir porque me parece lo fundamental en estos casos, o al menos en este caso en particular, no se quiebra la sintaxis musical. Hay una gran construcción muy coherente y muy consciente por lo que estoy escuchando de cómo está armada la pieza, es decir, las cosas no están hechas al azar. ¿Podría ser una improvisación y a partir de eso haberse creado esto? Sí, por supuesto. ¿Tiene pinta, como decimos en Argentina, o tintes de ser una improvisación? Estoy en un 50-50, aunque yo creo que esto lo tiene diagramado, lo tiene pensado, por ahí lo tiene escrito o no, o simplemente grabado, pero es algo que puede reproducir una y otra vez porque la sintaxis, otra vez, la gramática musical, el cómo está diciendo lo que está diciendo, resulta muy claro, independientemente de que las notas nos puedan sonar raras. Maravilloso. Y la gran pregunta del día de la fecha es: ¿la inteligencia artificial puede reproducir algo de esto o crear algo nuevo en este sentido? La verdad es que puede reproducirlo, sí, a medida que vaya o siga acumulando información e incorpore esta clase de estilos o esta clase de música, va a poder hacer una aproximación. Pero, como en la inteligencia artificial
ve lo que ya ocurrió, pero no puede prever o crear lo que va a ocurrir, creo que no hay de qué preocuparse al respecto, porque sobre todo no solamente esta clase de música que parece como fuera de serie, que es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, pero de repente ahora empezaron a aparecer algunos artistas más mainstream que, como por ejemplo Angine de Poitrine, la han pegado en ese sentido y uno puede escuchar eso en muchos lados. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial puede seguir mirando para atrás, pero no va a poder crear cosas nuevas, que eso seguirá siendo del orden de lo humano, afortunadamente. Así que me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez en el canal a Maddie Ashman. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, si te interesa seguir indagando en esta clase de música, te recomiendo que veas estos videos que creé especialmente para vos. Chao.